Entonces, jóvenes, no sin antes empezar felicitándoles de igual manera a todas las mujercitas, no solo hoy, sino ayer, mañana, toda la vida, todo un siempre. Que Dios las bendiga, chicas, y que les dé esa fortaleza para que les dé esa valentía, que les ayude a ser también así, igual como los hombres, ¿no? Muy fuertes como los hombres, practicando la igualdad de género que tanto hemos venido hablando en todos estos días. Entonces, para todas ustedes, chicas, para sus mamitas, sus hermanas, todas las mujeres, en fin, en su hogar, háganle llegar el saludo también. Listo, chicos, entonces ahora sí vamos a trabajar, nos vamos a ir derechito a trabajar en el texto. Hablamos la última clase sobre la deuda externa, ¿sí? Déjeme ver si le puedo proyectar, aunque sea un ratito, este video que es importante. Quiero que lo observen. Por favor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Endeudados. Mi nombre es Delfina y hoy hablaremos de cómo afecta la deuda externa a la economía de un país. Como vimos en capítulos anteriores, varios países en vías de desarrollo contraen deudas con instituciones financieras internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, debido a problemas económicos u otros motivos. Estas medidas, en lugar de ayudar, al fin y al cabo afectan drásticamente a la economía del país, como se ha visto en países de América Latina y África. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer la deuda? Bueno, una de ellas es la reducción del gasto público debido a la cantidad de dinero que se debe utilizar para pagar la deuda. Esto significa dejar de lado los gastos en educación, salud, seguridad, entre otros. Por otro lado, en muchos casos, se ha intentado aplicar la exportación en masa de materia prima, lo que produce explotación y agotamiento de los recursos naturales. Esto lleva a la importación de los demás productos a mayores precios, produciendo un desequilibrio. También se genera devaluación de la moneda nacional y, por consiguiente, inflación y reducción del presupuesto social, lo que conduce al aumento de índices de pobreza y desempleo. Claramente, las clases bajas son las más afectadas por las consecuencias de la deuda externa, mientras que las clases altas, tanto como los países hegemónicos que controlan las instituciones financieras internacionales, se ven beneficiados. Es más, las instituciones financieras internacionales terminan controlando a los países en vías de desarrollo, quienes deben dejar sus economías a disposición de la deuda. ¿Ustedes pueden observar estas consecuencias en nuestra sociedad actual? Desarrollaremos más estos temas en los próximos episodios. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Endeudados. Ya. Listo, chicos. Entonces, como les decía en la última clase, la deuda externa viene más o menos de la época de las independencias y que poco a poco, con el pasar de los tiempos, se ha ido intensificando, se ha ido creciendo. Y que el Ecuador ahorita está endeudado, claro que sí. El presidente que va a salir, que es el señor Lenín Moreno, él igual en su presidencia se hizo gestión para pagar algo de la deuda externa, pero no se ha logrado pagar en su totalidad. Eso pasa en todos los gobiernos. Pagan una parte, pero no pagan la totalidad. Por tal motivo, continuamos con la deuda todavía. Vamos a trabajar entonces, ahora sí, en el libro. Estamos en la página 7, dice la reorientación hacia un mercado. A ver, perdón, la reorientación hacia el mercado. Trabajamos todos juntos, jóvenes, por favor. No se quede sin hacer nada. Después el problema es para usted. A propósito, chicos, hoy día tengo recuperación, refuerzo académico con estudiantes que están bajos en mi materia y que ya les voy a nombrar luego, o les voy a mandar un mensaje a cada uno para que se conecten, ¿no? A las 12:50. Ya, dice la reorientación hacia el mercado. Resalte donde dice. A comienzos de la década de 1980, estalló la crisis de la deuda latinoamericana. Hasta ahí. Más abajito, en la década de 1960 comenzó a reconstruirse un mercado internacional de capitales. Ayúdame, por favor, Arián Calderón. ¿Qué significará mercado internacional de capitales? ¿Qué significa? Está en la parte de abajo.
Sí, mercado internacional en el que se compra y vende deuda a largo plazo o valores respaldados por acciones. Ya, por ejemplo, bonos, eso es lo que se vende acciones cuando la crisis ya, digamos, el Ecuador tiene acciones compradas en el Banco Mundial. Entonces, para salir un poco de la crisis, el Ecuador empieza a vender esas acciones, esos bonos. Los vende un poquito más caros y con eso ya gana algo de dinero. Entonces, una acción es dinero, es un documento, pero ¿qué? Se acuerdan de la bolsa de valores, ¿verdad? En donde quebró la bolsa de valores porque la gente empezaba a comprar acciones para que le paguen los intereses. Entonces el Ecuador también tiene algo de acciones compradas. Si queremos salir un poquito más de la crisis, vendemos nuestras acciones y ganamos un poco más, con eso podemos solventar algo de la deuda. Aquí también resalta en donde dice, gracias al reciclaje de petrodólares, ni siquiera sabíamos que existía la palabra petrodólares. Significa una reinversión en el extranjero de los ingresos obtenidos por exportaciones de petróleo. Entonces, todo lo que nos ingresa por la venta o por la venta del petróleo, todo ese dinero, porque es del Ecuador, el petróleo es del Ecuador, no es de ninguna institución, de ninguna compañía, es del Ecuador. Cuando vendemos el petróleo y obtenemos dinero, entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Igual nosotros podemos comprar o invertir en el extranjero. Hay algunas maneras de poder salir de la deuda externa. Abajito van a resaltar, pero la inestabilidad del financiamiento externo resultó fatal para la industrialización. Abajito, a finales de la década de 1970 comenzaron dos choques externos que desencadenaron la crisis de la deuda latinoamericana. A. El alza de las tasas de interés por parte de Estados Unidos. Y B. La caída de los precios de los productos básicos. Estos fenómenos duraron casi un cuarto de siglo. ¿Cuántos años quiere decir un cuarto de siglo? Un cuarto de siglo. ¿Cuántos años serán? 25. 25 ya. Entonces, más o menos 25 años duró esta crisis que estalló. Estalló una crisis y ahí los países se endeudaron peor. ¿Por qué? Porque subieron las tasas de interés Estados Unidos, a quien nosotros le vendíamos los productos, subió los intereses y bajaron los precios de los productos que nosotros vendíamos. Entonces, por un lado, nos tocaba vender los productos más baratos que antes y por otro lado, Estados Unidos nos cobraba un alto interés. O sea, no había ganancia para los países latinoamericanos y entraron en una crisis. Abajito vamos a resaltar esto donde dice, ante lo crítico de la situación, los ajustes macroeconómicos y el atraso del pago de los servicios de la deuda se generalizaron en América durante la década de 1980. Nos pasamos del otro lado donde dice las reformas del mercado latinoamericano, pero vamos directo al cuadrito. Entonces, las reformas fueron en tres áreas, en el comercial, en el financiero y en el área de privatizaciones. Vamos a resaltar en el área comercial. Reducción de aranceles. Abajito, vamos a resaltar todo. Suscripción de acuerdos de libre comercio. Y el último, que también es importante, desmantelamiento de las protecciones a la industria y a la agricultura. En el área financiera resaltamos liberación de las tasas de interés, eliminación del crédito dirigido y reducción y simplificación del encaje bancario. Igual, todos los tres. Y nos vamos al área de privatizaciones. Ingreso de la inversión privada en los servicios públicos. Abajito, privatización de empresas públicas. ¿Qué quería decir privatización de empresas públicas? Aquí, por ejemplo, fue el periodo en el que las empresas donde trabajaban muchas personas se llegaron a privatizar.
se llegaron a privatizar, o sea, las empresas del Estado, algunas que eran del Estado, llegaron a ser privadas. Y ahí fue cuando se les compró la renuncia y se despidió a un montón de personal, de los empleados que trabajaban. Los empleados, como se quedaron sin trabajos, pero sí les compraron la renuncia, o sea, me parece que les dieron $5,000 por comprarles la renuncia. Ahí fue cuando la mayoría de personas salió huyendo. ¿A dónde? A Estados Unidos y España. Fue una ola masiva de migración hacia Estados Unidos, hacia España. Son aquellas personas que ahorita, bueno, algunos se quedaron allá, hicieron sus vidas allá porque luego se llevaron a sus esposas, a sus hijos. Otros, en cambio, lo que hicieron es trabajar duramente y enviar dinero al Ecuador para que les ayuden construyendo una casita y todo lo demás, o para ayuda acá. Fue en este tiempo en el que todas las empresas que eran del Estado pasaron a ser privadas. El Estado, como, o sea, el presidente, como ya no tenía dinero para solventar los pagos de los empleados, vendió estas empresas y se privatizaron. ¿Y qué pasó con todos los que trabajaban ahí, con la mayoría? Les tuvieron que dar dinero para que se vayan. Les ofrecieron dinero, eso se llamó la compra de renuncias. Y con ese dinero es cuando fueron, el que menos creo que tiene un familiar allá, que se fue en esa época, a Estados Unidos, algunos viajaron a Italia, otros, pero la mayoría a España, la mayoría, porque en España es donde hubieron más fuentes de trabajo, en el campo, cuidando a los niños, cuidando a los abuelitos, así es como trabajaron ellos, ¿no? Entonces nos pasamos por favor del otro lado de la hojita y ahora sí vamos a llenar ese taller. Ay, no me pasé, espérenme un momentito. Ya, ahora sí. Solo resaltamos en donde dice acá la integración a la economía mundial. En la actualidad, la economía latinoamericana está más abierta que en cualquier otro momento de la historia. Abajito, Latinoamérica ha tomado parte en el proceso de transformación de las estructuras exportadoras del mundo en desarrollo. Listo. Aquí abajo tenemos un gráfico sobre la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso significa PIB. Producto Interno Bruto, pero es en toda Latinoamérica. Entonces, mire, los niveles altos, los picos, es cuando ha habido de pronto ventas y han habido ingresos para los países. Pero estamos hablando de América Latina en general. Entonces, América Latina en 1990 alcanzó un 3%, pero vemos más o menos que en el 92 rebajó casi al 2% y volvió a subir nuevamente por el 94 al 5%, toda Latinoamérica, y luego tuvo un bajón que yo no sé qué pasó ahí, fue la época de la crisis, una de las crisis cuando tienen estas bajas así, es cuando Latinoamérica ha entrado en crisis. Solo quiero que observen este pico descendiente, si ven, en el 2008 estábamos, vean, prácticamente quebrados toda América Latina, pero logró nuevamente reponerse más o menos para el 2010. ¿Quién era nuestro presidente en el 2010? Rafael Correa. Rafael Correa. Entonces, mire, nos repusimos algo y luego bajamos y así hemos seguido. Estamos aquí en el año 2017, está un poquito atrasados los datos, pero en el 2017 tenemos como que un nivel, ¿no? Así es como funciona el Producto Interno Bruto, con altas, con bajas. A veces tenemos dinero de las ganancias, pero cuando los países entran en crisis, desciende nuevamente. Ya. Y aquí dice la pregunta número 1. Esto vamos a alcanzar a hacer y con esto termino esta página, ¿ya? Dice, redacta una antihistoria. Quiere decir algo que no pasó, o sea, lo contrario a lo que sucedió. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que nunca pasaba la Segunda Guerra Mundial, pero pasó, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a hacer de cuenta que no pasó la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, primero que nada, no hubiesen habido tantos muertos como lo hubo, no hubiesen lanzado las bombas atómicas, tampoco nada de eso hubiese pasado. A lo mejor hubiesen habido problemas en los países que hubiesen podido resolverlos de otra manera, pero no con el uso de la fuerza. Lamentablemente, ni de la violencia ni de las armas. Lamentablemente ocurrió y eso llevó a 20 millones de personas a morir y muchos más quedar enfermos. Entonces, esa es una antihistoria, lo que nunca hubiese pasado. Dice aquí la historia que nosotros vamos a contar. A partir de la siguiente pregunta, de no haber estallado la crisis de la deuda, acuérdese de lo que hablamos hace rato, ¿qué habría pasado con la industrialización dirigida por el Estado? ¿Habría colapsado por sus ineficiencias? ¿Habría comenzado a transformarse o se habría mantenido intacta? Es decir, si la crisis de la deuda externa no se hubiese dado, si Estados Unidos no hubiese fijado impuestos para los productos que iban desde Latinoamérica, si no hubiesen habido esos impuestos, ¿qué hubiese pasado con las industrias? ¿Se hubiesen mejorado? ¿Se hubiesen mantenido? ¿O de pronto se hubiesen colapsado? Esta es una pregunta abierta y es un criterio personal para todos. Pero si la crisis no hubiese pasado, ¿qué, según usted, qué hubiese pasado con las industrias? Escriba, por favor, tiene aquí 3 líneas, escriba que tiene que leer al estudiante que le pida. Así es que, por favor, van ustedes a escribir ahí. Ya, escriba, por favor. Hoy estamos 8 de marzo. Mientras usted escribe, le tomo lista. Albuja. Presente. Arcos. Presente. Vadillo. Benalcázar. Presente. Vadillo, presente, Lisa. Ya, Benalcázar. Presente. Bonilla. Caína. Presente. Calderón. Presente. Carrero Dalis. Presente. Carrera Naí. Presente. Carrillo Axel. Castillo Adriana. Presente. Chávez Nicolás. Junior Escobar. Presente. Favara Natalie. Presente. Ya. Listo, entonces hasta ahí. Ya les sigo tomando lista. A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Voluntariamente o le nombro? Una de dos. ¿Quién quiere dar su comentario? A ver, entonces voy a tener que nombrar, chicos. A ver, ayúdame por favor con el comentario. A ver, Odalis Carrera, ¿qué piensas tú que hubiesen pasado con las industrias? Varios trabajadores no hubieran perdido su empleo y no hubiéramos caído en una crisis y no habría gente, o sea, es como que la población pobre no haya mucha y Ya. sean de clase media. Listo, ya. Sí, una buena respuesta. Gracias, Odalis. Ella dice que si la crisis no hubiese estallado, las industrias sería que se hubiesen mantenido y no hubiese habido tanta pobreza en pocas, ¿no? Porque claro, el cierre de las industrias lleva a la población
al desempleo, y el desempleo es sinónimo de pobreza. Entonces no hubiese habido tanta pobreza. Ya, muy bien. ¿Alguien más con otro criterio? A ver, ayúdame con el criterio. A ver, Keila Ibarra, ¿qué piensas tú que hubiese pasado si la crisis no hubiese estallado? Prende el micrófono, por favor, no te escuchamos. ¿Qué pasó, Keila? Ahí, ya. Bien. Que, o sea, que la economía actual fue formada a partir, o sea, fue formada a partir de esos cambios. O sea, por ejemplo, la revolución industrial permitió que la demanda de empleos creciera y que no hubiera una mayor capacidad de producir bienes para ofertar. Ya. Así como pasó en la revolución industrial, dice Keila, ¿no? Entonces, si Ajá. hubiese mejorado, hubiésemos tenido de pronto más productos para exportar, hubiésemos de hecho exportado más productos, incluso el Ecuador no se hubiese detenido de exportar el cacao, el banano y todo lo demás. Entonces, hubiésemos tenido mejores ingresos, ya. Entonces, esta pregunta de aquí debe estar por todos resuelta. Esta pregunta de aquí me escucha. La dejan para la siguiente hora que tienen hora de sociales texto, porque lamentablemente estamos sobre el tiempito y no vamos a poder ahorita, pero a la siguiente hora usted se queda ahí sentadito y de una vez resuelve esto. Solo tiene que copiar de la página anterior uno, no los tres, porque no le van a alcanzar. Solo va a copiar uno de los que resaltamos, el que usted considere el más importante, ¿ya? Y vamos aquí. Perdón, no te escuché. Alguien me dijo. Ya, de la página 151. Ah, no, perdón. De la página 150, 149. Habían 3 cuadritos y nosotros resaltamos ahí todos ellos. Usted copie uno de cada uno aquí. Eso nada más, para la siguiente hora. Y aquí en la tercera dice, responde a tu parecer, ¿a qué se debe que el crecimiento de las exportaciones no se haya traducido en un fuerte crecimiento económico? ¿Por qué todo lo que vendemos, no sería un fuerte crecimiento para el país? ¿Por qué será? A ver, les voy a especificar, esta pregunta está un poco confusa. Porque de todo lo que nosotros vendemos, no todo va a ir al crecimiento del país, sino una parte de lo que se vende va destinado a pagar las deudas. Entonces, no todo es ganancia. Nosotros vendemos, vamos a hacer un ejemplo, 10 millones, ya, eso es lo que nos pagaron en un día de pronto. Pero solamente de esa parte nosotros tenemos que hacer cuenta, digamos, el 60%, porque el 40% está destinado a pagar la deuda. No todo lo que nosotros vendemos podemos tener para nosotros. La otra parte sí está destinado para las obras o para beneficios del país, por ejemplo, infraestructura y esas cosas. En este tiempo de la pandemia, de ese dinero hemos tenido que, bueno, los presidentes y los gobiernos han tenido que dejar una parte para comprar insumos médicos, para atenciones y tantas cosas en esto de la pandemia, ¿no? Entonces, por ese es el motivo que no todo lo que vendemos es ganancia, solamente una parte es ganancia, el resto es pagar lo que debemos. Entonces, vamos a poner ahí porque les voy a dictar, jóvenes, para que ustedes copien ahí. Porque gran parte de los ingresos, vamos a ponerle una parte nomás ya, porque una parte de los ingresos es destinada, a ver, aquí le voy a poner, porque una parte de los ingresos por las ganancias de las ventas es destinado a pagar las deudas que tenemos con bancos internacionales.
Sí sabían que nosotros incluso estamos endeudados con países como China, ¿no es cierto? Entonces no solamente es con bancos, sino también con países. Entonces, las deudas que tenemos con bancos internacionales y países, porque estamos bien endeudados, no idiota, ya esa es la palabra correcta. Entonces, estamos endeudados y así es como nosotros tenemos que ir pagando nuestra deuda de a poquito. No nos alcanza para pagar todo junto, porque ahí sí sería la pobreza extrema en el Ecuador, todo el Ecuador. Por eso les decía que una de las soluciones para lograr pagar las deudas es que los ministros, el presidente y todos ellos se bajen sus sueldos, porque ellos ganan 7,000, 8,000 dólares, a veces más. Entonces, ¿qué tal que ellos ganaran como un común mortal? Unos 600 dólares, digamos. Todo ese dinero que va sobrando sería para pagar la deuda. Esa sería una buena alternativa, ¿no es cierto? Pero ninguno de ellos quiere soltar un centavo. Nadie quiere que se le rebaje el sueldo. Todos ellos luchan por su sueldo. Ya, entonces sigamos con la lista hasta que acaben. Sofía Jos, Franco, Presente. Garzón, Presente. Herrera, Ibarra, Presente. Yumikinga, Presente. Obato, Machay, Mancero, Montes de Oca, Paguay, Cristian, Palma. Presente. me mencionó Herrera. Sí, te mencioné, ya te puse. Presente, Lilian, es que no lo escuché, Ya. perdón. Patango, Presente. Puente, Salgado, Presente. Puente. Presente. Silva, Terán, Tiglia, Presente. Tinoco, Presente. Tipan Luisa, Presente. Trujillo, Presente. Vázquez, Presente. Purita. Presente. Listo, chicos. Entonces, esta partecita de aquí, ahorita mismo la voy a dejar de compartir. Usted ahorita mismo la va a completar. No se levante, porque si usted se levanta del puesto, olvídese, ya no la hace. Entonces, el trabajo para esta hora de texto es completar, tomar foto y subir al portafolio digital. Lisa, Y yo, Puente se dime, me puso en la lista. no, porque no me respondiste. Sí le dije presente. Ya, Lisa. ahorita ya te puse. Tranquila. Gracias. Ya. Entonces, escúchenme, jóvenes. Suben al portafolio digital esta página y yo les voy a nombrar, les voy a enviar los nombres de los que van a quedarse en recuperación hoy día para que se mejore esa fea nota que tienen en el portafolio. Estarán pendientes, chicos, 12:50 si le nombro. Chaito, nos vemos, jóvenes.